Existen unos conceptos de la programación que no todos los programadores conocen, pero que sin embargo lo ven todos los días. ¿Qué pasa cuando creas un objeto usando la palabra reservada new? ¿O qué es el recolector de basura? Estas son preguntas que te podrían realizar en una entrevista de trabajo y ¿sabrías cómo responderlas? Si no, no te preocupes porque a continuación vamos a revisar estos conceptos. Y los 5 conceptos que vamos a ver ahora son el stack, que es la pila de llamadas en español. En segundo lugar, los punteros locos. Tercero, el heap, que es un espacio de memoria compartido. Cuarto, los memory leaks o los goteos de memoria. Y quinto, el recolector de basura o garbage collector en inglés. Pasemos a ver ahora lo que es el stack. Supongamos que tenemos el siguiente programa. Tenemos la función main, en donde se declara la variable número y se le asigna el valor 4. Después secuencialmente se llaman a las funciones a y b y finalmente se retorna 0. Tenemos que el cuerpo de la función a, tenemos que se declara la variable x y se le asigna el valor 10. Asimismo, con la función b se declara la variable y y se le asigna el valor 20. Esto es solamente para mostrar este ejemplo. Ahora voy a escribir temporalmente qué es lo que sucede con el stack. Y tenemos que primero se crea un registro en donde se crean todas las variables y se almacena en memoria las variables asignadas a main. Después se asigna un siguiente registro que se apila sobre el registro anterior asociado a las variables de la función a. Después este registro se destruye, se desapila cuando la función a retorna y se vuelve a repetir el proceso con la función b. Se crea un registro en donde se almacenan las variables locales de b y después se destruye cuando la función b retorna. Y así mismo yo puedo seguir apilando y desapilando funciones a medida que las voy llamando y retornando. El programa de ejemplo que les voy a mostrar en este video va a estar hecho en C++. Si ustedes no usan C++, no se preocupen porque los conceptos que vamos a ver ahora van más allá del lenguaje de programación. Así que les muestro el programa. Primero defino una estructura gato que tiene un nombre que va a ser un string y una edad que va a ser un int. Luego defino la función crear gato que recibe un string, una edad y retorna un gato, una estructura gato. Y esta función crear gato se muestra acá. Defino la estructura gato, le inicializo los parámetros y la retorno. Y en la función main de este programa simplemente llamo esa función crear gato, la guardo en esta variable local que también es un gato y luego imprimo en pantalla el nombre del gato es y le concateno el nombre y luego retorno. Ejecutemos este programa a ver qué pasa y tenemos que se imprime en pantalla el nombre del gato es Garfield. El programa corre sin problemas y de hecho está todo bien. Acá todo funciona bien, pero repasemos qué pasa con el stack acá. Primero tenemos el registro asociado a la función main en donde tenemos la variable un gato o some cats en inglés. Esta variable va a guardar el valor de la estructura que yo retorne de esta función, crear gato. Acá yo creo una estructura que es distinta a esta estructura. De hecho, esta estructura vive en el stack, en el registro de la función crear gato, que se va a apilar sobre el registro de main, como vimos recién. Pero acá cuando yo retorno, voy a retornar el valor de la estructura que se va a almacenar acá. Es decir, acá yo estoy guardando un clon del gato que creamos en el stack. Por eso cuando retorna esta función y se destruye el stack asociado, se va a destruir la variable cat, pero eso no importa porque acá yo estoy guardando un clon de ese gato y puedo seguir usando la estructura gato creada acá. ¿Qué pasaría acá en el main si en vez de recibir una estructura gato, recibiera un puntero a un gato de esta forma? Sabemos que en C y C++ podemos definir variables, punteros a variables de esta forma, con la sintaxis de la estrella. Entonces tendría que hacer unos cambios en esta función. Ya no estaría retornando una estructura, sino un puntero a una estructura. Y acá tengo que cambiar también la firma de la función. Y ya no estamos haciendo, ya no estamos retornando la estructura, sino la referencia a este. Para usar la referencia a una variable, sabemos que en C y C++ tenemos el operador ampersand. Y acá, yo cuando quiero referenciarme a atributos de un objeto que estoy apuntando con el puntero, ya no uso el punto, sino que la flecha hacia el lado. Y acá está todo bien y ya no tengo más errores. El compilador ya no me arroja errores y yo podría compilar este programa, pero acá hay un grave problema. ¿Saben cuál es? Pónganle pausa, medítenlo y después yo les voy a explicar qué pasa. El problema es que acá estamos usando una función que retorna una referencia a una variable que está creada en el stack. Pero ¿qué pasa acá? Yo creo una estructura gato y después retorno una referencia a la memoria en donde fue creado este gato. Pero este gato nació en el stack. Y cuando yo retorno acá, el stack se destruye. Entonces acá tengo guardado un puntero a una referencia en memoria que ya fue destruida.
y eso es lo que se llama un puntero loco, lo que causa errores en el programa. Compilemos esto y veamos qué pasa. Y pasa algo muy extraño, no hay errores, pero tampoco tengo el mensaje que me aparecía antes. Estos son los peores tipos de errores que podemos tener en un programa, los que no emiten alerta de error. Repasemos lo que es un puntero loco. Nosotros teníamos nuestro programa en donde tenemos la función main y acá queremos guardar la referencia a un gato, a una estructura gato. Estamos guardando un puntero. Entonces, antes de que retorne esta función, tenemos que se crea el registro de activación de esta función en donde guardamos las variables creadas en esa misma función. Y guardamos la estructura de un gato en este stack y luego retornamos simplemente una referencia a este gato. El problema es que al retornar esta función se destruye automáticamente el registro de activación porque así funciona el stack, entonces tenemos un puntero apuntando a nada. ¿Y cómo podría solucionar un problema de este estilo? Bueno, y para eso está el heap. El heap es una zona de memoria compartida desde donde yo puedo acceder desde cualquier lugar de mi programa. Si ahora tuviéramos otro programa main en donde yo tuviera que crear un gato y después leer ese gato desde otro sector del programa, bueno, yo puedo crear el gato en el heap y así me aseguro de que va a existir. Al igual que el stack, el heap es una zona que vive en la memoria RAM. Ahora, si quisiéramos reescribir nuestro programa, pero esta vez de forma correcta, tenemos que usar el heap. Y para hacer eso tenemos que usar la sintaxis new. New gato nos asegura que estamos creando una estructura gato en el heap y eso automáticamente nos devuelve una referencia que estamos guardando y retornando. Entonces después, aunque sea destruida la variable un gato, no importa porque yo sigo guardando la referencia al gato en el heap. Con lo que vimos recién ya podemos corregir este programa. Vamos acá a la función crear gato. Como ya sabemos, no tenemos que crear ahora la estructura en el stack, sino que tenemos que crearla en el heap. Para eso voy a crear acá una referencia gato, porque como saben, ahora vamos a usar la sintaxis new. New gato. Y acá tenemos que después asignarle los atributos. Entonces yo uso la flecha nuevamente, porque ya no estamos referenciando directamente las propiedades, sino que a través de un puntero. New me devuelve una referencia, por eso yo ahora tengo que usar gato asterisco acá. Y acá pongo edad igual edad. Y ya no tengo que devolver la referencia a la variable gato, sino que simplemente paso la variable gato, cat. Quería decir cat. ¿Por qué hago esto? Porque esto ya es un puntero en sí. Yo quiero retornar un puntero según la firma de mi método. No quiero retornar la dirección a la variable que está guardando el puntero en este stack. No tiene sentido. Simplemente quiero retornar el puntero y guardarlo en main. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Y con esto ya arreglamos el problema del puntero loco. Ya no hay ni un puntero loco porque ahora, de hecho, cuando retorne la función crear gato se va a destruir todo lo creado acá, incluyendo esta variable que guarda el puntero. Pero ojo que no importa porque yo voy a seguir guardando el puntero acá. Acá tengo un clon de este puntero. ¿Y a qué apunta? Al mismo gato que se creó acá, porque el heap es una memoria compartida. Ejecutemos este programa y veamos qué pasa. Y vemos que volvió a funcionar nuestro programa. Se muestra el mensaje, el nombre del gato es Garfield. Ahora vamos a ver un típico problema que ocurre al usar el heap, que son los memory leaks. ¿Qué pasa si yo tengo un programa en donde se crea un gato en el heap y después de leer el gato en el heap no lo necesito más? ¿Voy a tener un espacio ocupado en el heap por un gato para siempre? ¿Cómo lo podría borrar? O peor aún, ¿qué pasa si mi programa necesita crear reiterados gatos y después se olvida de liberarlos? O peor aún, después de un ciclo vuelve a crear más gatos y más hasta que colapsa la memoria del heap porque la memoria es limitada. Este tipo de problema se llama goteo de memoria o memory leaks. A nuestro programa le falta algo para estar completamente correcto y es liberar el espacio en la memoria del heap asignado por este gato que creamos acá. Nosotros acá creamos un gato usando la sintaxis new, lo creamos en el heap, lo utilizamos en este mensaje y después no lo utilizamos más. Bueno, este es un programa bastante corto y retorna, y una vez que todo programa retorna, libera toda la memoria usada en la RAM. Así que podríamos no preocuparnos de liberar manualmente nosotros el espacio ocupado por el gato y estar tranquilo. Pero ¿qué pasa si este programa fuera más largo y acá, después de imprimir el gato en pantalla, yo usara otras funciones que requirieran más memoria? Yo tendría que liberar el espacio en memoria usado por ese gato, ¿cierto? Bueno, C++ me ofrece una forma de borrar la memoria manualmente en el heap, y es en la sintaxis delete. Yo acá uso delete y especifico una referencia que esté apuntando al heap, la que quiero liberar, y listo. Con esto, de aquí en adelante yo puedo volver a utilizar ese mismo espacio en memoria ocupado por el gato que creamos recién.
Pero no todos los lenguajes de programación ofrecen un mecanismo manual para borrar objetos en el heap. Por ejemplo, en Java, ¿yo podría hacer esto? Y la respuesta es que no. Pero Java tiene un mecanismo automático para eliminar o liberar espacio en el heap. Y ese mecanismo es el recolector de basura que vamos a ver a continuación. Pasemos a ver el último concepto de este video, que es el garbage collector o el recolector de basura. ¿Qué pasa si tenemos un gato creado en el heap, pero en algún punto de nuestro programa dejamos de tener referencias apuntando a este gato? Bueno, el garbage collector es un mecanismo que constantemente está revisando este tipo de casos y cuando detecta un objeto al que no le llegan referencias desde el programa, simplemente elimina ese objeto y libera el espacio de la memoria. Y ese fue el video de hoy. Si te sirvió, dale me gusta, también suscríbete si no lo has hecho, subo videos como este todas las semanas. Comparte este video también con tu gente para que más personas puedan aprender a programar y nos vemos en la siguiente semana.